Como ya habíamos visto en clase anterior, las propiedades de los estimadores, vimos 3 de ellos: el de insesgadez, el de eficacia y el de consistencia. En esta ocasión vamos a hablar del último, que no lo mencionamos antes, pero que también es parte de los estimadores. Es una propiedad que se le llama que es suficiente. Un estimador es suficiente cuando agota toda la información relevante que se puede extraer de una muestra. Es decir, cuando para poder utilizar la información del parámetro, aprovechamos toda la información a partir de la muestra. Cuando hacemos el uso óptimo de la información muestral para calcular un parámetro, estamos hablando de que el estimador es suficiente porque solo utiliza información muestral, ningún otro recurso. Ok, con esto terminamos de enlistar los estimadores, sus propiedades, y vamos a tomar unos conceptos y unas ideas de cómo vamos a proceder para hacer las estimaciones por intervalo. En primer lugar, vamos a establecer la diferencia y la definición a su vez de error de muestreo y el error que no es debido al muestreo. Son dos errores de los que debemos de ser conscientes para no confundirnos en cuanto a su aplicación en el momento en que pueda surgir cada uno de los tipos de errores. En primer lugar, el de error de muestreo es la diferencia del valor real con respecto al estadístico que calculamos. Cuando nosotros calculamos un estadístico, esperamos que esté lo más cercano posible del valor poblacional. Entonces, esa diferencia que hay y que se asume que hay entre el estadístico y el parámetro, a eso se le llama error de muestreo. Sin embargo, existe un error que no es debido al muestreo. ¿Cuándo ocurren ese tipo de errores? Cuando tenemos o cuando, por ejemplo, recogemos información y aplicamos mal un procedimiento o un instrumento de recolección de datos, o cuando hacemos mal una pregunta, o cuando utilizamos una medida que no es graduada, o el observador escribe un dato queriendo escribir otro. Todos esos errores son de control de calidad, debidos a la calidad por un mal llenado o una negligencia o un mal procedimiento, pero no es un error de muestreo, sino es un error, podríamos decir, humano. Ahora que tenemos claro esa diferencia entre el error de muestreo y el error que no es de muestreo, vamos a continuar con los elementos que vamos a tomar en cuenta para hacer una estimación por intervalo. En la próxima clase vamos a ver ejemplos de cómo vamos a aplicar estimaciones por intervalos y la teoría que antecede a los ejercicios. En primer lugar, el primer elemento que necesitamos para una estimación por intervalo es contar con el estadístico. Definir cuál es el estadístico que vamos a calcular para hacer una estimación puntual o por intervalo, en este caso por intervalo. Los estadísticos pues pueden ser la media o la proporción. También podría ser la varianza, la diferencia de media, la diferencia de proporciones, como vamos a presentar más adelante, que anteriormente ya hemos mencionado. Otro elemento muy importante que debemos de definir y que debemos de contar con él es el nivel de confianza, el cual nosotros debemos de especificar con anticipación, o nos lo va a especificar un problema, un ejercicio o la situación misma. El siguiente elemento que necesitaremos es contar con el valor Z según el nivel de confianza. Eso lo que nos está diciendo es calcular un valor de la tabla de la distribución normal Z según el valor especificado del nivel de confianza del punto 2. Por ejemplo, decimos nivel de confianza es el 95% de confianza.
y el valor de z es el que encontramos con esa probabilidad asociada, y que por lo general, si es 95%, el valor de z es 1.96. Eso se puede verificar en la tabla de distribución normal. Si varía el nivel de confianza, también va a variar el valor de z asociado a él. Luego necesitamos el error estándar del estadístico, que se calcula a partir de los datos muestrales. El error estándar o desviación típica, es decir, primero calculamos la varianza y después le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos el error estándar o desviación típica. Esos 4 elementos los necesitamos para poder hacer una estimación por intervalo. Entonces, cuando vamos a hacer esa estimación debemos de garantizar que contamos con todos esos elementos. Esos datos los vamos a sacar o extraer directamente del discurso del problema y vamos a prepararlos para poder hacer los cálculos. En su momento vamos a ver cuáles son las fórmulas y todas las expresiones matemáticas que vamos a aplicar. Luego de conocer cuáles son los elementos que necesitamos para hacer una estimación por intervalo, vamos a ver el procedimiento o vamos a establecer un procedimiento para poder hacer esas estimaciones por intervalo. ¿Por qué es necesario? Porque ya la expresión de cálculo de un intervalo es más compleja que aplicar directamente un estimador puntual, en el que solo aplicamos una fórmula como la media, como la proporción. En cambio, en este caso ya hay más elementos que intervienen, como los que ya mencionamos en la lámina anterior. Por eso es importante establecer un procedimiento. El primer paso que debemos de seguir o que vamos a establecer en este procedimiento es primero calcular o determinar el estadístico muestral. Puede ser la media, puede ser la proporción o el que sea de nuestro interés. Definirlo y calcularlo, cuál es el de nuestro interés y conocer su medida. El siguiente paso que vamos a seguir es determinar el valor de z según el nivel de confianza especificado. Siempre que nos digan a un 90%, a 95% de confianza, ese es el nivel de confianza especificado. Pero el valor de z lo debemos de ir a buscar a la tabla de distribución normal bajo esa probabilidad asociada. El siguiente paso sería calcular el error estándar del estadístico. Vemos que en el procedimiento se establecen los mismos elementos que vimos en la lámina anterior, pero ahora ya nos está dando un orden lógico de cómo lo vamos a ir calculando o vamos a ir determinando cada una de las medidas. En este caso, el paso 3 es calcular el error estándar o desviación típica del estadístico que hemos definido. Luego de calcular el error estándar, ya tenemos todos los elementos calculados bajo ese procedimiento del paso del 1 al 3, y ya con esos 3 pasos podemos proceder a determinar el intervalo en sí mismo, aplicar la fórmula del intervalo sustituyendo las medidas que hemos encontrado del paso del 1 al 3, y luego de calcular el intervalo, lo último va a ser hacer la interpretación del intervalo. Siempre que realicemos un ejercicio en estadística, debemos de darle al valor numérico, que es al resultado numérico que obtenemos, de aplicar las fórmulas o expresiones matemáticas, una interpretación una interpretación objetiva de cómo vamos a comprender ese valor. ¿Qué es lo que nos dice ese valor? No lo que yo creo como investigador, sino lo que el dato en sí me está revelando. Eso es lo que debo de interpretar estadísticamente, ¿verdad? Sería este el procedimiento a establecer. Con esos 5 pasos estaríamos haciendo una estimación por intervalo. Ok, ¿cuáles son los tipos de estimadores? Ya conocemos cuáles son los elementos que intervienen, cuál es el procedimiento que hemos establecido y queremos estar seguros de que sabemos cuáles son los tipos de estimadores que yo puedo calcular. Entre ellos está la media aritmética, que ya todos sabemos. Cuando decimos la media,
estimador de la media, estamos hablando de la media aritmética, porque hay otras medias que están la geométrica, la armónica, pero nos interesa la media aritmética. Otro estimador que se puede calcular es la proporción. Luego de esos dos, que son los más mencionados, tenemos un total a partir de la media, es decir, el total de la media. Ese también es un estadístico que puede servir como estimador del total poblacional. El total a partir de una proporción, nuevamente, está la media, la proporción y sus totales. También tenemos la diferencia de dos medias cuando comparamos o hacemos comparaciones entre medias, porque nos interesa saber qué relación hay entre dos poblaciones, pues surge lo que es el estadístico de diferencia entre dos medias. De la misma razón, así como surge la necesidad de comparar dos poblaciones a partir de dos muestras, también vamos a tener la necesidad de comparar dos poblaciones a partir de dos muestras para la proporción. Entonces, estos son los tipos de estimadores que podemos tener y que podemos nosotros calcular en su debido momento. Poco a poco vamos a ir haciendo ejercicios que nos permitan conocer esto a fondo. Por el momento hemos visto más a detalle la media aritmética y la proporción, y para los intervalos con los que vamos a empezar son con esos dos. Más adelante posiblemente hagamos intervalos para el resto de estimadores que tenemos en pantalla. Un estimador muy importante también que hemos mencionado anteriormente es la varianza. La varianza, cuando tenemos un conjunto de datos que es la población, tenemos las medidas de media y varianza poblacionales. A partir de la muestra podemos calcular la media y la varianza muestrales. La varianza sigue siendo un estimador. Lo mismo para la proporción. Ok, ya hablamos definimos primero los errores el error de muestreo y el error que no es de muestreo. Hemos hablado de los tipos de los elementos que intervienen en la estimación por intervalo. Definimos un intervalo para calcular la estimación por intervalo, y hemos conocido cuáles son los posibles estimadores, de los cuales nos han surgido 7 de ellos, de los cuales podemos calcular su respectiva estimación por intervalo. Pero también hay que aclarar cuándo vamos a utilizar la distribución normal y cuándo vamos a utilizar la distribución t-de-Student. Ya sabemos que cuando nos hablan de muestras grandes, posiblemente siempre vamos a utilizar la distribución normal. Pues bien, lo vamos a plasmar y lo vamos a dejar claro cuándo vamos a utilizar la normal y cuándo la t-de-Student. En primer lugar, la distribución normal, ¿cuándo la vamos a utilizar? Siempre que tengamos una distribución normal estándar, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando tenemos una muestra que sea relativamente grande o grande. ¿Qué vamos a entender por una muestra grande o relativamente grande? Siempre que tengamos más de 30 datos. Con eso ya sabemos que podemos aplicar la distribución normal. Eso sería todo el criterio. Pero para la distribución Student hay más condiciones que se deben de cumplir. En primer lugar, la distribución t-de-Student se utiliza para muestras pequeñas, eso lo debemos de saber. Pero no siempre, hay veces que podemos utilizar la distribución normal. Pero ¿cuándo vamos a utilizar entonces la t-de-Student? La vamos a utilizar siempre que, en primer lugar, que siempre que tengamos muestras pequeñas. ¿Y qué es pequeña? ¿Qué es una muestra pequeña? Es cuando tengamos menos de 30 datos. 30 datos o menos. Eso es el primer criterio, pero además deben de cumplirse dos condiciones más para utilizar la t-de-Student. Que la distribución de la variable de la población es normal. Si es normal pero las muestras son pequeñas,
menores de 30, utilizamos tDestudent. Luego, cuando otra vez, en otro caso que vamos a utilizar la distribución tDestudent es cuando no conocemos la desviación estándar de la población y se utiliza la desviación típica de la muestra, y aparte de eso tenemos menos de 30 datos. En esas dos situaciones vamos a utilizar la distribución tDestudent. Eso se resume mejor en la siguiente tabla. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, la condición que se utiliza es que solo con que sea más de 30 vamos a utilizar la distribución normal. Si n es menor que 30, en primer lugar, tenemos dos condiciones para poder utilizar la normal de la distribución normal para poder encontrar los valores de z. La primera condición es, fíjense bien que estamos que n es menor que 30. Pero para poder utilizar la distribución normal, las condiciones que deben de cumplir son las dos siguientes. La primera es que la distribución de la variable en la población sea normal. La distribución de la población, aunque no tengamos los datos de la población, solo de la muestra, pero sabemos que de la población es normal. Y la otra forma que podemos utilizar la distribución normal, la otra condición sería que conocemos la desviación estándar de la población o la varianza, porque de la varianza sacamos la desviación típica. Entonces estas dos condiciones se deben de cumplir para poder utilizar la distribución normal cuando tenemos menos de 30 datos. Luego, si tenemos menos de 30 datos, vamos a utilizar la distribución tDestudent con las condiciones que ya habíamos mencionado. Uno, que la distribución de las variables de la población es normal y no se conoce la desviación estándar de la población y utilizamos la de la muestra. Entonces aquí, en estos casos, estos dos, la n es menor que 30, pero las condiciones son un poco digamos relacionadas, pero estas se refieren a la población y estas a la muestra. Y en ese caso, si se cumple que la distribución de la variable es normal y que no se conoce la desviación típica de la población, sino que utilizamos la de la muestra, entonces vamos a utilizar la de la tDestudent. En cambio, en el de arriba sí se conoce la desviación estándar, por eso utilizamos la desviación estándar de la población, por eso utilizamos la normal. Pero cuando utilizamos la de la muestra, porque no la conocemos, la de la población, utilizamos tDestudent. Y la última situación que se puede presentar es que para menos de 30 datos y que la distribución de la variable no es normal, como vemos que en estas dos sí se cumple que es normal, entonces en esa situación se utiliza un método no paramétrico. Hasta ahora no lo he mencionado, pero existe en estadística una estadística que se llama estadística no paramétrica, en la que se utilizan técnicas que sirven para pocos datos, para datos que no están distribuidos normalmente, y son pocos, obviamente. Entonces, eso serían todas las situaciones en las que nos podríamos enfrentar.